Saludos, esta vez vamos a leer de la revista SEACAT, Sacrificios Humanos, Realidad o Fantasía, primera parte. Es esta revista, miren. Les pongo la bibliografía abajo. Y comienzo. Sacrificios humanos, entre los mexica y otros pueblos indios, realidad o fantasía. Primera parte. Dr. Phil Peter Hasler, etnólogo. Para Ruth Merkel de Rodríguez, gracias a su gran apoyo, coordinación y colaboración, entusiasta para poner en contacto tanto a las organizaciones de la mexicanidad, entre ellas mismas y entre ellas y yo, me fue posible realizar este viaje a México para dar mis conferencias. Prefacio. La base del presente trabajo es la investigación llamada Sacrificios Humanos entre los Aztecas, un estudio crítico de las fuentes y de la ideología. El título original en alemán es Menschenopfer bei den Azteken, eine Quellen und ideologische Studie, publicada en 1992 en Berna, Suiza, por el Verlag Peter Lang y escrita por el autor. Por esta investigación el autor obtuvo el grado de doctor en la Universidad de Zúrich, Suiza. Un resumen del libro, que contiene más de 460 páginas y 120 ilustraciones y una bibliografía con cerca de 450 títulos consultados por el autor, fue publicado en un artículo titulado La mentira de Hernán Cortés en el periódico La Jornada, en su suplemento La Jornada semanal número 216, el 1 de agosto del 93, página 3 a 6. Este resumen fue publicado por primera vez en alemán en 1992. Existen también una traducción en inglés y, a su vez, en el muy renombrado periódico suizo Neue Zürcher Zeitung. Se comentó la investigación del autor como sigue: investigaciones en el futuro no podrán caer detrás sus resultados, si se querían tomar por serlos. Además, en el radio Chapultepec, México, Distrito Federal, el 18 de octubre del 93, se habló por una revolución cultural, iniciando por la investigación del autor. Primera parte. Se tiene por hechos seguros los sacrificios humanos entre los mexicas y otros pueblos indios en Mesoamérica. Esto no se puede leer solamente en los libros científicos, sino también en los libros de escuelas y guías turísticas, como ustedes saben bien. Esos sacrificios tan mencionados sirven así como la característica más específica de los mexicas, teniéndolos por los mayores sacrificadores y asesinos de todos los tiempos, según unas ciertas publicaciones. Por asombro, solo existen unos pocos libros monográficos que tratan el sacrificio humano entre los mexicas o en general en Mesoamérica. En 1985 fue publicado Sacrificios Humanos entre los mexicas por Yolot González Torres. Hay otro libro en francés y uno más en alemán con referencia a los mayas. Y finalmente existe una colección de los artículos de una conferencia norteamericana sobre los sacrificios, publicada en inglés. Además se encuentra a innumerables publicaciones menores. Pero falta la profunda crítica de las fuentes en todas estas publicaciones. La crítica de las fuentes es el método básico de la ciencia histórica. Fue establecida hace más de 150 años en Alemania. Este método fue adoptado por la antropología hace 40 años, usándolo solo de vez en cuando con referencia al sacrificio humano. Con frecuencia se aceptaban casi sin crítica los testimonios de los conquistadores, de los misioneros españoles y de los indios cristianizados que discriminaban la religión indígena prehispánica como obra del diablo, aunque se deberían conocer bien muchas objeciones críticas de antropólogos famosos, como por ejemplo Evans Pritchard, sobre que tan dudosas son las informaciones de misioneros cristianos, y no hace falta subrayar que los conquistadores no decían toda la verdad. Aún Bernardino de Sahagún no es una excepción, porque él también estaba cautivo en sus prejuicios y la arrogancia e intolerancia de la Iglesia frente a otras religiones, pues
Su historia general de las cosas de la Nueva España no es una etnografía en un sentido moderno, como creen muchos antropólogos, sino más bien una obra de misión para poder eliminar todas las costumbres indígenas. Todo esto demuestra la necesidad urgente de hacer una profunda crítica de las fuentes. Quisiera corregir esta falta con mi investigación, cuyos resultados voy a presentar a ustedes. La crítica de las fuentes. Las siguientes descripciones de Bernal Díaz del Castillo se tienen por la clásica relación de un testigo ocular. Pues ya que estábamos retraídos cerca de nuestros aposentos, pasado ya una grande abra, donde había mucha agua, y no nos podían alcanzar las flechas, y vara y piedra, y estando Sandoval y Francisco de Lugo y Andrés de Tapia con Pedro de Alvarado contando a cada uno lo que le había acaecido y lo que Cortés mandaba, tomó a sonar el tambor muy doloroso en Huichilobos, y otros muchos caracoles y cornetas, y otros como trompetas, y todo el sonido de ellos espantable, y mirábamos el alto cub en donde los tañían. Vimos que llevaban por fuerza las gradas arriba a nuestros compañeros que habían tomado en la derrota que dieron a Cortés, que los llevaban a sacrificar. Y desde que ya los tuvieron arriba en una placeta que se hacía en el adoratorio donde estaban sus malditos ídolos, vimos que a muchos de ellos les ponían plumajes en las cabezas y con unos como aventadores les hacían bailar delante del Huichilobos, y después que habían bailado, luego les ponían de espaldas encima de unas piedras algo delgadas que tenían hechas para sacrificar, y con unos navajones de pedernal les aserraban por los pechos y les sacaban los corazones bulliendo y se los ofrecían a los ídolos que allí presentes tenían, y los cuerpos dábanles con los pies por las gradas abajo, y estaban aguardando abajo otros indios carniceros que les cortaban brazos y pies y las caras desollaban, y les adoraban después con cuero de guantes, y con su barba las guardaban para hacer fiestas con ellas cuando hacían borracheras, y se comían las carnes con chilmole, y de esta manera sacrificaban a todos los demás, y les comieron las piernas y brazos, y los corazones, y la sangre ofrecían a sus ídolos como dicho tengo, y los cuerpos que eran las barrigas y tripas echaban a los tigres, y leones y sierpes y culebras que tenían en la casa de las alimañas, como dicho tengo en el capítulo que atrás de ello he platicado. Que no se engañe, que Bernal Díaz llama a otros testigos pues su mentira es evidente. 6 a 8 kilómetros es la distancia que su posición cerca del Real de Tlacopan hasta Tenochtitlan, donde hubieran pasado dichos sacrificios. Por este motivo es imposible que Bernal Díaz haya podido verlos, pero es Hernán Cortés quien mencionó estos sacrificios ficticios por primera vez. Los de la ciudad, luego que hubieron la victoria por hacer desmayar al alguacil mayor y Pedro Alvarado, todos los españoles vivos y muertos que tomaron los llevaron a Tlatelulco, que es el mercado, y en unas torres altas que allí estaban desnudos los sacrificaron y abrieron por los pechos y les sacaron los corazones para ofrecer a los ídolos, lo cual los españoles del Real del Pedro de Alvarado pudieron ver bien de dónde peleaban, y en los cuerpos desnudos y blancos que vieron sacrificar conocieron que eran cristianos. Cortés no afirma que él ha visto los sacrificios, sino los del Real de Tlacopan, pero es cierto que él conoció la grande distancia del Real hasta la ciudad de la isla y que es imposible ver algo de lo que allí pasó. Pero esto no quieren reconocer unos antropólogos, por ejemplo el alemán Hans J. Prem, haciendo investigaciones en Chipche, cerca de Uxmal, llama a Cortés un testigo principal, en alemán Counseur. Con referencia a dicha mentira, para probar la verdad de su supuesto testimonio de Cortés, se refiere Prem a otra cita de sacrificios en la segunda carta de relación del conquistador. Dice:
Los bultos e cuerpos de los ídolos en quien estas gentes creen son de muy mayores estaturas que el cuerpo de un gran hombre. Son hechos de masa de todas las semillas y legumbres que ellos comen, molidas y mezcladas unas con otras, y amásanlas con sangre de corazones de cuerpos humanos, los cuales abren por los pechos vivos y le sacan el corazón y de aquella sangre que sale de él amasan aquella harina y así hacen tanta cantidad cuanta basta para hacer aquellas estatuas grandes y también después de hechas les ofrecían corazones que ansimesmo les sacrificaban y les untaban las caras con la sangre. Pero eso es un cuento para niños, según la gran crítica que sobre Cortés hace Eulalia Guzmán, comentando: esta afirmación comprueba de modo contundente que cuanto Cortés ha estado diciendo al rey en materia religiosa son mentiras y producto de su imaginación, y demuestra que jamás estuvo hasta entonces en el interior de los adoratorios del templo, ni sabía cómo era la estatua de Huitzilopochtli, y la que vio fue la que se hacían para la fiesta de esta divinidad cuando tuvo lugar la matanza del Templo Mayor, lo cual es un primer indicio de que Cortés estuviera presente en ella, como después se probará que así fue. Entonces, el supuesto testimonio de Bernal Díaz es la única descripción tan detallada de un sacrificio humano en Mesoamérica, como dice el autor, que él lo ha visto. Son muy pocos los otros informes más o menos detallados, pero sin la afirmación de haber observado los sacrificios, pero muchísimas son las citas breves y estereotípicas como y sacrificaban hombres y niños, y a veces agregando y sacaban el corazón y comían carne humana. Estas frases son demasiado vagas para valer por pruebas. De vez en cuando los autores españoles mencionan de dónde obtienen su información. Esto es oír decir, pero el valor de cuentos de oír decir es bien conocido. Solo hay que mirar las fantasías ilustradas en varias crónicas de los siglos XV y XVI. Absolutamente sin valor para la etnografía son los testimonios en las actas de los procesos de Inquisición en Yucatán desde 1561 hasta 1565, escritos por el alcalde mayor, don Diego Quijada, porque las confesiones de los mayas se obtenían por la fuerza de la tortura, misma que continuaba hasta satisfacer al interrogador. Estas confesiones son las únicas afirmaciones concretas de Mesoamérica de quién sacrificó a quién, cuándo, dónde y cómo. No hay que olvidar que fue Diego de Landa que dirigió dichos procesos justificándolos y que escribió después en su Relación de las Cosas de Yucatán. Tomando en cuenta este asunto, no se deberían considerar por ciertas sus descripciones, sino la religión de los mayas. Al fin, hay que tomar en cuenta la crítica de Fray Bartolomé de las Casas que se encuentra en su Historia de Indias. Y dice: esto de sacrificar hombres y comerlos, como dice Gómara, yo creo que no es verdad, porque siempre oí en aquel reino de Yucatán ni hubo sacrificios de hombres, ni se supo qué cosa era comer carne humana, y decirlo Gómara, como ni lo vido ni lo oyó, sino de boca de Cortés su amo, y que le daba de comer, tiene poca autoridad, como sea en su favor y en excusa de sus maldades, sino que eso es lenguaje de los españoles y de los que escriben sus horribles hazañas. Infamar todas estas universas relaciones para excusar las violencias, crueldades, robos y matanzas que les han hecho y cada día hoy les hacen. Sin embargo, se nota que Bartolomé de las Casas estaba convencido de la existencia de los sacrificios entre los mexicas, aunque no los había visto jamás. Este es el término de la primera parte.